Saludos y bendiciones, apreciados hermanos, que el Señor los bendiga. Gloria a Dios por este momento de alabanza en donde hemos entonado estos himnos que honran y alaban a nuestro Creador. Los saludo, mis apreciados hermanos, en el nombre del Señor. Quiero agradecerle a Dios porque Él es el que nos cuida y nos protege y nos da esta linda oportunidad de estudiar cada día, cada noche su palabra. A todos mis hermanos y hermanas, un abrazo sincero, a nuestros amigos también y a nuestros hermanos que están en otros lugares escuchando o van a escuchar este tema, a nuestros amigos que también están pendientes en el canal de YouTube, de escucharnos cada día y que esperan que cada día les compartamos la sana doctrina. La honra para Dios, mis hermanos. Vamos a arrodillarnos para pedir la dirección divina a través de la oración. Vamos a orar. Grande y maravilloso Señor, soberano creador del cielo y de la tierra, oh Señor, a ti adoramos, a ti venimos cada día a reconocer, Señor, tu poder, tu creación y también, Señor, a suplicarte humildemente el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, gracias por la vida que nos das, por cada mañana, Señor, que renuevas tus misericordias, porque cada día abres tu mano y das el alimento a su tiempo, porque tú nos sustentas, Señor, porque tus santos ángeles son enviados para ministrar en favor de los que hemos de ser salvos. Oh Señor, gracias por mis hermanos a quienes has conservado la fe. Y en esta mañana, en esta noche, Señor, como cada mañana, te alabamos y te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Oh Señor, tenemos evidencias de sobra de tu maravilloso amor. En Jesucristo, Señor, vaciaste todo el tesoro del cielo. Nos diste a tu amado Hijo. En Jesucristo tenemos nuestra confianza, Señor, la esperanza que nos das, la justicia que tú otorgas a través de sus méritos, de su intercesión. Y por eso te alabamos y te honramos, Señor. Humildemente te pido que, por favor, bendigas a cada uno de mis hermanos, especialmente a aquellos que hacen todo lo posible por estudiar tu palabra, por buscar la verdad como se busca un tesoro. Gracias, Señor, porque tú has dirigido a tu pueblo, tu iglesia, los santos. Oh, Señor, gracias por este remanente fiel en todo el mundo, por nuestros hermanos en México, en Perú, en Chile, en todas partes donde están nuestros hermanos adventistas, acá en Colombia, en Estados Unidos, en Portugal, en Angola, en Brasil. Señor, gracias por esas personas que tú tienes en todas partes, que te buscan de verdad. Y yo, Señor, te quiero agradecer porque tú das muestras maravillosas, evidencias de tu amor, evidencias del poder del Espíritu Santo, que pone en contacto a las personas que conocen la verdad con otras personas para compartir esta sana doctrina. Te ruego por los amigos que escuchan estos temas, que son de otras denominaciones. Señor, bendice a esas personas que cada día llegan al canal de YouTube preguntando, suscribiéndose, haciendo los comentarios, agradeciendo. Te ruego, Señor, que los bendigas en donde quiera que estén, quienes quiera que sean, que los ayudes también, así como nos has ayudado a nosotros y nos estás ayudando a salir de las tinieblas. Oh Señor, te alabo y te doy gracias por tus misericordias. Pido humildemente, Señor, que en esta noche nos concedas la compañía de tu Divino Espíritu, la humildad, Señor, para poder compartir tu palabra, la sabiduría para hacerlo, para aprender. Ayúdanos, Señor, a indagar en las Escrituras, en el espíritu de profecía, lo que es la verdad y poder obedecerla. Señor, te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, mis amados hermanos, quiero que por favor vayamos a las Sagradas Escrituras y leamos un pasaje que, que en esta noche me va a servir para comentarles una maravillosa noticia que tengo que compartir con mis hermanos para darle honra y alabanza al Señor. Voy a tomar unos minuticos para esto. Allá en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 8. A partir del versículo 5 se habla, mis hermanos, de el ministerio de un hombre llamado Felipe, un hombre de Dios. Se dice de él en el versículo 5, se dice de él en el versículo 5 de Hechos capítulo 8, donde la palabra de Dios dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién era este amigo Felipe? Si volvemos al capítulo 6, allí se hace, al capítulo 6 de Hechos, se hace el nombramiento de unos diáconos en esa ocasión. Y entre esos, mis hermanos, se nombra aquí en el versículo 5 de Hechos capítulo 6, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hermanos, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entre todos esos diáconos se nombra a Felipe. En el capítulo 8 dice, el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este Felipe era un hombre de Dios, ¿sí? Y miren lo que hace, hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando las personas predicamos la verdad y le oramos al Señor por las personas que están en tinieblas, que por favor nos ayude para poderles enseñar la verdad, compartirle la verdad. Y a nosotros, en algún momento dado, que le clamamos al Señor porque nos enseñe la verdad, porque nos ponga en contacto con otras personas que ya conocen la verdad, el Señor escuchó nuestras oraciones. Y había un hombre allá por donde estaba Felipe, que estaba orando de esa manera. Y este Felipe es utilizado por Dios, por el Espíritu Santo, para ponerse en contacto con ese hombre. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero la vamos a recordar un pedacito ahí en el versículo 26 del capítulo 8. Ya sabemos quién es Felipe. Versículo 26 del capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, este etíope. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe le enseña las escrituras y cuando llegan a cierto lugar, dice el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, el verdadero evangelio, ¿sí? Porque él estaba creyendo en un Cristo diferente, le habían enseñado otras doctrinas falsas. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Hermanos, he leído esta parte de la Escritura para
resumir un poquito lo que fue la historia de Felipe y el eunuco. Pero la parte que quiero resaltar es esta, donde dice el versículo 26, que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, Dios conocía el corazón, las obras y las actitudes de este hombre, que era un administrador de la reina llamada Candace, y entonces el Señor sabía que él estaba leyendo las escrituras, pero no las entendía, así como hay muchos ahora. Buscan la verdad, sinceramente, leen las escrituras, pero no las entienden. Pero Dios, que conoce a sus siervos, a los que de verdad estamos interesados en predicar al verdadero Cristo, dice que el Señor puso en contacto a este hombre con Felipe, que estaba predicando la verdad, como dice Hechos 8:5. Los puso en contacto, Felipe le enseñó toda la verdad y Felipe entonces ahora es llevado por el Espíritu otra vez a su lugar. El eunuco se bautiza en la verdadera doctrina y el eunuco sigue gozoso su camino. Hermanos, gracias a Dios, hoy recibí un audio de mi hermano amado Miguel de California y él me comentó una bonita experiencia que ha tenido con un hermano, una persona adventista acá en Colombia, en el departamento de Sucre, se encuentra él con su esposa. Él ha venido siguiendo al hermano amado en sus temas. Hace 12 años se han independizado totalmente de la corporación adventista y han creado un ministerio propio solamente estudiando la Biblia y el espíritu de profecía. El Señor los ha venido dirigiendo hasta que se pusieron en contacto. El Señor permitió que este hombre se pusiera en contacto con el hermano amado. Entonces le escribió, se contestaron, hablaron y el hermano amado me ha referido a este contacto para la gloria de Dios. Hoy he hablado casi 2 horas con él, hemos compartido muchas cosas y me ha comentado su experiencia muy bonita, de verdad, un trabajo que ellos están haciendo muy especial. Obviamente, necesitan ser acompañados, apoyados. Él está muy dispuesto a aprender el verdadero historicismo, a pesar de que ya tiene una trayectoria con mi hermano amado, lo ha escuchado, se ha venido fundamentando, está muy dispuesto y ellos dicen que van a hacer ahora un congreso en diciembre. Nos han invitado para que tengamos allá las prédicas y no son solos. Tienen unos misioneros, unos 4 misioneros que están dedicados solamente a eso, viviendo por fe y aprendiendo la verdad sobre los testimonios y la Biblia. Han cortado con el asunto de la corporación y gracias a Dios tuve el privilegio de hablar con él. Ya me mandó unos materiales que ellos están estudiando. Tuvo la humildad de decirme, hermano Carlos, necesito, ya el hermano amado me habló de usted, de ustedes, del ministerio, de los hermanos que hay acá en Colombia, y necesito que me revise estos materiales para que por favor me diga si estoy bien, si estoy mal, estoy dispuesto a desaprender lo que está incorrecto, aprender lo correcto. Ayúdennos, apóyennos y acá serán bienvenidos. Gracias a Dios, hermanos, que yo puedo ver que el Señor ha estado dirigiendo a estas personas, están dispuestas a aprender. Igualmente me puse a su servicio, le dije que igualmente estábamos dispuestos a compartir la sana doctrina y estamos en ese contacto. Él se llama José Hammer. José Hammer. Tenemos que orar por él y por ese grupo de personas. Son muchas personas. Él me dio a entender que son muchas personas. Voy a estar en contacto con él. Espero poderlo conocer un poco más.
revisar los materiales, hacerle, si hay correcciones que hacerle algunas recomendaciones y poderlo empezar a encaminar en el verdadero historicismo para la gloria y honra de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, de la misma manera, mis amados hermanos, así como el Señor nos dio a nosotros el privilegio de ponernos en contacto con sus siervos, con sus Felipes modernos, ¿sí? El hermano Alejandro Maya, el hermano Amado Miguel, acá en Colombia el hermano Jimmy, así como el Señor utilizó a estos Felipes modernos para que lleguen a nosotros y nos enseñen el Evangelio y podamos seguir gozoso nuestro camino. Así el Señor ahora nos utiliza a nosotros para estar en contacto con estas personas que están buscando la verdad. Y con muchos de ustedes, hermanos, como el Señor nos puso en contacto, hemos compartido. Toda la gloria y la honra se la debemos al Señor. Aquí lo humano queda aparte, nos sentimos a veces, muchas veces nos sentimos quizás compungidos al saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que nos utiliza de esa manera. Y ese sí es un alto honor. Por eso la gloria y la honra se la damos al Señor. Ayer también, mis amados hermanos, eso tengo que contarles a ustedes porque eso nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, porque hay muchas personas que están buscando la verdad, conociéndola, están dispuestas a abrazar la verdad y gracias a Dios ahora no teníamos personas en el departamento de Sucre, ahora van a verlas y para la gloria de Dios el adventismo historicista ya está presente no solamente en Ibagué, ahora está en Antioquia, está en Arauca, está en la costa, está en Medellín y está en Nariño y para la gloria de Dios pues queremos que este trabajo en la viña del Señor siga creciendo. Ayer me llamó un hermano, yo lo conocí hace unos 20 años, cuando estábamos todavía en la corporación. Es un ancianito que tiene la energía y la fuerza de un quinceañero, ¿sí? Él vino acá al departamento de Nariño porque es un colportor, pero a pesar de que no ha sido historicista, es un hombre que, a pesar de que es un anciano, hermanos, es un hombre que sí sabe lo que es la obra del verdadero colportaje. Hace la obra misionera solamente con el conflicto de los siglos, ¿sí? Y se ha especializado tanto en el libro, en la doctrina del conflicto de los siglos, que él, el ramo que tiene para trabajar son las universidades. Se ha especializado en ir a las universidades y hacer una presentación, pero especial del conflicto de los siglos, y ha vendido miles y miles de conflictos de los siglos, solamente ese libro. Cuando lo conocí, acá en el departamento de Nariño, en esa época éramos corporativos, y para la honra de Dios, el Señor a mí desde esa época me dio la visión clara de este libro, del mensaje que tenía, y se dio la oportunidad de comprar en ese entonces a la corporación un poco de cajas de conflicto de los siglos. Hermanos, y este hombre yo lo vi trabajando en las plazas, haciendo la presentación con este libro, en las oficinas, en las notarías, una manera especial de trabajar solamente con ese libro, y en las universidades, y yo dije, no, a este hombre hay que apoyarlo. Compré 20 cajas de esos libros y le fui entregando una por una. Y el hombre vendía los libros, ubicaba los libros y hermano, un hombre que vivía por fe. Cuando yo supe dónde vivía, me puse a llorar, hermanos, porque el hombre no tenía familiares acá, no había pedido asilo en ninguna casa, sino que había buscado un barrio aquí bien apartado y allá en una casa medio de campo, bien humilde,
había logrado que le den permiso por algún dinero, por un arriendo poquito, en un rancho de cartones, ¿sí? Bien humilde, y allí vivía, ahí pasaba el tiempo, pero trabajó, hizo un trabajo especial. Y bueno, llegó el tiempo y se fue. Y siempre comenzamos, estamos hablando de 15 años, hermanos, 15 años atrás. Nunca perdimos el contacto. En un momento dado estuvo en nuestro grupo, el remanente, sino que parece ser que perdió el celular. Y bueno, ayer me llamó. Está dispuesto a hacer la obra con el libro La Gran Controversia. Está dispuesto a hacer la obra con el libro La Ciencia de la Verdadera Educación. Está dispuesto a venir acá al departamento de Nariño cuando yo lo llame a hacer la obra de las publicaciones, que para la gloria de Dios acá la estamos empezando a organizar y será de verdad una bendición. Está dispuesto a ir o a quedarse, donde nosotros por la providencia de Dios le digamos, vaya a tal parte o vaya a tal parte, él está dispuesto. Entonces, para la gloria de Dios les cuento esto para que oren por él, se llama Fortunato. Entonces tenemos 2 personas para orar. El hermano que está dirigiendo este grupo, estos grupos allá que se han independizado de la corporación, que se llama José Hammer, y el hermano Fortunato, que para la gloria de Dios esperamos que muy pronto lo puedan conocer. Él no tiene WhatsApp. Los jesuitas le han destruido todo lo que él ha tenido, todo lo que él ha tenido, porque él sí es, yo sí veo que él es un verdadero protestante, porque una cosa es contar y otra cosa es escucharlo hablar. Hermanos, hoy dijimos que hoy vamos a preparar, habíamos preparado un tema que se llama el principio de día por año para combatir a los jesuitas, para combatir a los jesuitas. Ustedes van a entender quizás al final por qué decimos esto, por qué hablamos de que el principio de día por año es un arma para combatir a los futuristas. Ustedes van a entender, hermanos, van a entender la razón de ser de ese título, ¿sí? Hoy, mis amados hermanos, hoy queremos iniciar el tema explorando un poco lo que fue o lo que es la primera tabla o diagrama de las tablas de Habacuc que se elaboró en 1842. ¿Sí? Vamos a tratar, hermanos, de primeramente, pues, conocerla, ¿verdad? Conocerla un poquito. Ustedes ven aquí, esta es a mi lado derecho, perdón, a mi lado izquierdo, al lado izquierdo de sus pantallas está. Esta es la tabla que se le llama el diagrama de 1843. Lo más grande que podemos percibir ahí es que recuerden que en estas tablas, en estos diagramas, están presentadas las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Lo más general por ahora que vamos a ver es algunas cifras, mis amados hermanos, que han sido determinadas con el principio de día por año. Por eso es que la clave o el arma para destruir las doctrinas jesuitas, óigase bien, mis hermanos, para combatir las doctrinas jesuitas que contienen catolicismo, falso protestantismo y paganismo también, es importante que nosotros entendamos bien el principio del día por año y que entendamos que el arma que tienen los jesuitas para destruir el adventismo historicista es destruir el principio de día por año. Una persona que no ha entendido bien el principio de día por año y que es
objeto de la manipulación doctrinal de los jesuitas, y a quien le logran destruir y quitar de su mente la aceptación de que en profecía un día equivale a un año, termina en el futurismo, en el preterismo o en el catolicismo o en el falso protestantismo. Entonces, ellos saben que para atacar al adventismo historicista deben atacar el principio del día por año. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está relacionado esto con los diagramas proféticos? Especialmente ahora con el diagrama profético que estamos mirando aquí en la tabla de 1843. Porque aquí en esta tabla, mis amados hermanos, encontramos muchas cifras que tienen que ver con el principio del día por año. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí nosotros vemos el año 538. ¿Tiene que ver el año 538 con el principio del día por año? Voy a ir en orden. Acá a la izquierda, lo más grande que vemos, luego entraremos a ver lo pequeño. Lo más grande que vemos es la representación del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2. En Daniel 2 se presenta el suceso de los imperios que iban a gobernar este mundo, ¿sí? En Daniel 2. Y resulta, mis amados hermanos, que en Daniel 2 vemos que se presenta aquí en las tablas diagramadas, en las tablas diagramadas se presenta los sucesos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿sí? Roma pagana, las piernas de hierro. Acá los pies de hierro y barro cocido, y aquí la roca. Se presenta estos 5 reinos, estos 4 reinos terrenales de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y la roca que se hace grande, destruye la estatua, se hace grande, y es el reino de Cristo. ¿Sí? Ellos presentan allí esto. Presentan aquí Daniel 7. ¿Sí? El león, ¿cómo lo representaban ellos? Esto no es al azar, ¿sí? El león, el oso levantado de un lado, ¿cierto? Medos y persas. El leopardo con alas, con 4 alas, ¿cierto? Y se representa aquí, asimismo, aquí dijimos león Babilonia, oso Medo-Persia, leopardo con 4 alas Grecia, y acá, mis hermanos, acá la Roma pagana en Daniel 7. Miren cómo ellos representaron en el adventismo historicista, los milleritas, en 1842, la imagen de la Roma pagana. ¿Sí? Así la representaron ellos. Una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Recuerden que en Daniel 2 se presenta, obviamente, en esa Roma pagana, se presenta también luego este cuerno que derriba 3 y que crece, y que, mis amados hermanos, es el cuerno pequeño de Daniel 7, la Roma papal, que es una continuación de la Roma pagana. La Roma pagana le da origen al sistema papal, ¿sí? Es una continuación. La Roma pagana no desapareció. Continuó, se transformó en la Roma papal. Y la Roma papal acarrea todo el paganismo, el sistema doctrinal del paganismo. Por eso es una iglesia que está siendo dirigido este sistema por Satanás. Entonces, fíjense, hermanos, que para no ir más allá, en ese diagrama también se presenta Daniel capítulo 8, ¿sí? Con el carnero, el macho cabrío, y luego este cuerno que sale del macho cabrío, este cuerno,
¿cierto? Que también es el cuerno pequeño de Daniel 8. Muchos no han tenido la oportunidad de conocer este diagrama. En este momento estamos hablando generalidades, pero el principio de día por año, hermanos, se ve y tiene aplicación en estos diagramas. Si Dios no hubiera utilizado a Josías Litch, como lo vamos a ver más adelante, para entender el principio de día por año en la profecía, estos diagramas no hubieran sido posible hacerlos, porque en todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se aplica el principio de día por año. No hay nada que hacer en todas las cifras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos aquí, hermanos, mire, estas fechas que están aquí, estos números, no son al azar, ¿sí? Este 538, ¿será que podemos agrandar un poquito? No se puede. Este 538, cuando ya revisemos en detalle, mis hermanos, cuando ya revisemos en detalle, vamos a ver que este 538, que estoy aquí, es el año de que empieza o que termina el reinado de Babilonia, ¿sí? Este 332 es el tiempo donde termina el reinado de los medos y persas. Este 164 tiene que ver con el inicio del reinado de Roma. ¿Sí? Vamos a entrar en detalles y vamos a ver desde cuándo a cuándo gobernaron. ¿Sí? Y acá, esta cifra del 490, ¿qué será el 490? ¿Alguien recuerda? En alguna profecía se habla de los 490 años. Claro que sí, ¿no? Se habla de la profecía de las 70 semanas, 490 años. Entonces, familiaricémonos con estas cifras que no son nada del otro mundo. Muchos ni siquiera, solamente de ver tanta cifra y tanta bestia, como que se quieren asustar y dicen, no, eso no va conmigo. Pero es tan sencillo entenderlas, ¿sí? Ahorita estamos hablando cosas generales nada más. Esta cifra del 490 son la cifra de las 70 semanas, o sea, los 490 años donde aplica el principio de día por año, ¿sí? Este 508, ¿recuerdan qué es el 508? Es una fecha muy especial. El 508 es el año donde es quitado el continuo paganismo. Y ellos lo entendían así, como continuo paganismo. El año 538 es la fecha donde inicia la profecía de los 1260 años. Este año 508. Este año 538, que va hasta 1798. Este 1335 y 1290, ¿de dónde sale? ¿Por qué se menciona allí? Porque recuerden que en Daniel 12 habla de los 1290 años y 1335 años, que tienen que ver con el 508. ¿Sí? Allí habla eso. Y acá, por mencionarlo más, hermanos, por mencionar, en la parte superior, acá vemos unas cifras también. Aquí vemos un 677, que tiene que ver con el 2520, que como lo hemos dicho, es el caballo de batalla de los futuristas para enseñar algunas cosas erróneas. ¿Cómo se llega al 2520? ¿Cómo se llega al 2520? Los pioneros adventistas, con el principio del día por año, dicen, se habla de 7 tiempos en el libro de Segunda de Crónicas, dice 7 tiempos, pues un tiempo es un año, entonces son 7 por 12 meses que tiene un año, son 84 meses,
84 meses por 30 días que tiene el mes judío, 2520 años. Vamos a ver si ese 2520 era un periodo profético o no lo era, si sirvió o no sirvió para llegar como argumento para el inicio del juicio investigador o no. Eso lo vamos a estudiar. Solamente estamos mencionando las cifras para que nos vayamos familiarizando con lo que son estas tablas, ¿sí? Entonces ellos llegaron, dice que los 7 tiempos son 2520 años, entonces dijeron como en el año 677 inició el aplastamiento del pueblo de Israel por los gentiles, entonces a los 2520 le vamos a quitar 677, el año donde empezó, y llegamos a 1843. Así como hicieron esta diferencia. La profecía dura 2300 años, empezó en el 457, una sencilla resta nos lleva a 1843. Pero ustedes recuerdan que había un error en algunas de las cifras que fue ocultado por la mano de Dios, ¿sí? En algunas de las cifras. Entonces, solamente por mencionar, hermanos, esta tabla es un cuadro cronológico de las visiones de Daniel y Juan. O sea, tablas de las profecías que se van cumpliendo en el tiempo, método historicista, aplicando el principio de día por año, en las profecías, en las visiones de Daniel y Juan del Apocalipsis. Aquí está diagramado. Entonces, como ya estudiamos lo que son las tablas de Habacuc y su cumplimiento, pues ya estamos un poco más familiarizados con las tablas. Obviamente que esta representación aquí, ellos la dibujaron así para mostrar que en esa mitad de la última semana, de las 70 semanas, iba a ser cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, iba a morir Cristo a la mitad de la semana en el año 31. Y en estas lecturas que nosotros encontramos aquí, pues encontramos todos los comentarios de todo lo que estamos hablando, incluyendo los 2520, ¿sí? ¿Cómo lo entendieron ellos en principio? Acá pues vemos esta bestia, ¿no es cierto?, que representa a la Roma pagana con las 7 cabezas y 10 cuernos, y que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde se describe este dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Dónde? ¿En qué parte de las profecías? En Apocalipsis, capítulo. A ver, algún hermano que me dicte, por favor. Hermanos, ¿estamos? 12. ¿A dónde, hermano? Apocalipsis 12. Apocalipsis, capítulo 12. Hermano, vamos todos a la Biblia, por favor. Y allí vamos a leer dónde se presenta, ¿cierto? Precisamente, Apocalipsis 12 dice así, hermano, mire. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Vemos alguna mujer allí? No, ¿no es cierto? Pero también dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ah, sí, ahí está. Confirmado, ahí está. ¿Y qué dice? Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bueno, muy bien. El hermano que contestó fue. Bien, hermano. Muchas gracias. Así de sencillo. Ellos comenzaron a representar, mis hermanos, estas profecías con estas imágenes. ¿Sí? Que son las imágenes que nosotros deberíamos utilizar para cuando apliquemos o estudiemos las profecías con cualquier persona. No recurrir a esas imágenes de la corporación que vienen tergiversadas, vienen con otra interpretación
y ya le están quitando allí. Ya hay sobre esas interpretaciones una sombra infernal. Miren, este periodo, esta cifra que ustedes ven aquí, 1260, es la cifra de los 1260 días, que también lleva el principio del día por año. Y que en la Biblia, en Daniel y Apocalipsis, se representa también como tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, que, hermanos, esos 3 años y medio multiplicados por 12 meses que tiene cada año, nos dan 42. 42 meses, que también es una cifra que aparece en Apocalipsis, 42 meses. Esa profecía viene siendo presentada por tiempo, tiempos y medio tiempo, por 42 meses y por 1260 días. Es la misma profecía. Pero ellos, ¿cómo sacaban aquí estas cuentas, este 1260? Así, 3.5 o 3 años y medio, los 42 meses, o 3 años y medio por 12 meses que tiene un año, pues da 42. 42 meses por 30 días que tiene el calendario judío da 1260. ¿Sí? Estas cifras no son del otro mundo. No son cosas que no tienen nada que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Son cifras sencillas que ya las hemos estudiado y ya nos podemos familiarizar con ellas. Y entonces en esta tabla, ¿qué más aparece? Aparece aquí, estamos, mire, en estas tablas, vemos aquí el año 1798, que fue el año donde recibió la herida mortal el papado. Ellos inclusive dijeron, a ver, a este año 1798 le vamos a sumar 45. ¿Por qué 45? Porque acá en las profecías de Daniel, si le quitamos a 1335, 1290, nos da 45. Entonces a este año del 1798 le vamos a sumar 45 y llegamos a 1843. Y también dijeron, miren, aquí en el 508, donde fue quitado el continuo, le sumamos los 1335 días de acá de Daniel, también nos da 1843. Hermanos, y con todos esos argumentos dijeron, 1843 es el año donde se va a realizar la purificación del santuario, la venida de Cristo a esta tierra. Y aquí también vemos representado en el libro de Apocalipsis a esa primera bestia, ¿no es cierto?, de Apocalipsis 13, esa Roma papal. Vemos aquí también, hermanos, representada a esa mujer montada aquí sobre esta bestia, ¿sí? Vemos aquí, hermanos, representado estos dos ángeles, ¿sí? Vemos acá y vemos aquí estos caballos, cómo ellos los dibujaron allí para explicar el asunto de las trompetas. Ya en la siguiente tabla, cuando ellos ya corrigieron el asunto, fueron acá y algunas cosas las conservaron, ¿sí? Algunas cosas las conservaron, pero ya no vemos tantas cifras, tantos números, ¿se dan cuenta? Ya no vemos tantas cifras, tantos números, vemos algunas cositas adicionales. Mire, en esas cifras alcanzamos a ver aquí ya el año 1844 corregido. Vemos aquí el año 457, desde donde empezó la profecía. Y por aquí pequeñito menciona el 677. Pequeñito aquí, el 677 lo menciona. Pero conserva Daniel 2, conserva Daniel 7, ¿sí? Con las representaciones, hermanos, de esas bestias. Acá ya aparecen, hermanos, mire, cómo entendieron ellos y lo representaron el mensaje aquí del primer ángel. ¿Qué año aparece aquí, hermanos?
¿Se alcanza a mirar? 1837. Acá el mensaje del segundo ángel, 1843. Y noten que ya el mensaje del tercer ángel aparece 1844. También acá incluyen Apocalipsis 10, ¿cierto? Aquí no alcanzo a mirar, Dani, si me ayudas. No podemos dar el zoom. Pero fíjense que aquí también aparece ya el lugar santísimo, el arca. Y dentro del arca, pues, las tablas de la ley. Aparece ya el asunto del lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, aparece la cifra de 1844. Se siguen conservando las figuras de Daniel 7, el carnero y el macho cabrío, la figura de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, y noten, ellos aquí ya representan aquí la imagen de la bestia de esta manera. La imagen de la bestia la representan así, de esta manera. No como la representa la corporación, que representan a la segunda bestia o a la imagen de la bestia como un búfalo y después con otra representación que no corresponde. Esto también tiene sentido, hermanos, ¿sí? Porque a través de esto se distorsiona un poco el asunto de la interpretación profética. Y acá vemos también las trompetas, el asunto de las trompetas, los años, hermano Jason. Cuando usted tenga el diagrama, usted va en este diagrama, va a poder estudiar el asunto de las trompetas. O sea, condensado el asunto de las trompetas, ¿sí? Las 7 trompetas del Apocalipsis con sus años, ¿sí? Respectivos, lo que ellos entendían y cómo lo consignaron allí para que se pueda comprender, ¿no? Aquí, hermanos, alcanzamos a leer, dice, fin de la supremacía otomana, 1840. Y esto fue predicho con el principio del día por año, ¿sí? Y comienza aquí las trompetas, el primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Y acá, en esta parte de acá, aparece, dice, explicación del tiempo. Interesante que ellos aquí, en esa parte de acá, de abajo, hermanos, explican bien detalladamente el principio del día por año. Hoy hemos hecho una presentación muy general, ¿no es cierto? Muy general de lo que son estas tablas. Me gustaría, vamos a sacar el tiempo para ir detalladamente leyendo espacio por espacio para ir explicando. Quizás en el estudio de cada noche vamos a utilizar unos minuticos, ¿cierto? Unos minuticos para poder estudiar esta parte. Bueno, entonces voy a avanzar, hermanos, porque quiero que de todas maneras sí lleguemos a iniciar un poco el estudio que habíamos anunciado para esta noche, que se llama, así hermanos, se llama el principio del día por año. Día por año, dice la palabra, te lo he dado. Se le dijo a Ezequiel. Entonces, vamos a entrar entonces, hermanos, en este estudio que nos va a ayudar a entender un poquito el principio del día por año. Hermanos, en el segundo cartel, perdón, en el segundo diagrama de 1844. A ver, hermano, ¿cuándo se creó este diagrama y por quién? El segundo diagrama, la segundo diagrama. ¿En qué año se creó? ¿Por quién? ¿Y por qué se le llama la tabla de 1844? El que esté de número 7 en la lista, Daniela. Hermana Unice.
Está, hermano Unice. Por qué se le llama? ¿Cuándo fue creado? ¿Por quién? ¿Y por qué se le llama la tabla de 1844? Adelante, mi hermanita. Bueno, parece que mi hermana no está. No sé si haya una persona, algún hermano que nos quiera ayudar con la respuesta. Hermana Fernanda, ¿está? Hermano Jason. Hermano, Sí, mi hermana, adelante. ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, con mucho gusto. ¿Cuándo fue creado el segundo diagrama profético? ¿Por quién y por qué se le llama la tabla de 1844? Uy, no, está muy largo. En mil- Alguna de las tres preguntas. ¿Cuándo fue creado? en 1844, No, el 20, no, no fue el 22 de octubre de no. La segunda 1840. tabla. La segunda tabla. El segundo diagrama. Bueno, vamos a darle la oportunidad a mi hermano Jason. ¿Está mi hermano Jason? Carlos Ama. Sí, aquí está. ¿Usted recuerda, mi hermano, cuándo fue creado este diagrama? Anoche lo estudiamos. 1850 Muy bien, mi hermano. ¿Por quién? por Otis Nichols. Otis Nichols. Muy bien, amén. ¿Y por qué se le llama la tabla de 1844 si fue creada en 1850? Por inspiración. Fue creada por inspiración. ¿Por qué se le llama la tabla de 1844? Y no es porque todos los periodos proféticos llegan hasta esa fecha. ¿Correcto? Claro que sí. A la primera tabla, al primer diagrama, se le llama el diagrama o la tabla de 1843. Fue creada en 1842, ¿cierto? Por Carlos Fitch y Apollos Hall. Y esta fue creada en 1850 por inspiración y el Señor utilizó al hermano Otis Nichols. Muy bien, hermanos. En esta tabla, mis hermanos, en esta tabla que se le llama la tabla de 1844, ya la fecha corregida, creado este diagrama en 1850, en esta parte de aquí abajo, que está señalada por la flecha, aparece este recuadro y dice explicación del tiempo. Explicación del tiempo. Todas las fechas, hermanos, tienen que ver con el principio de día por año. Si nosotros permitiéramos que el principio del día por año sea derrumbado, todas las profecías, hermanos, la profecía de los 1260 años, la profecía de los 2300 años, la profecía de las 70 semanas, de la última, todo eso se cae al piso. Si solamente entendiéramos, como lo entienden los jesuitas, que eran literales, días literales. Por eso es que ellos atacan al adventismo historicista, porque el adventismo historicista sí acepta el principio del día por año. Entonces, nosotros no aceptamos, ni los pioneros aceptaron, ni fue revelado que los días proféticos sean días literales. Los días proféticos son simbólicos y un día equivale a un año. Si esto se derrumba, si este principio se derrumba el juicio investigador, se derrumba las 70 semanas, se derrumban los 1260 años, se derrumba el tiempo del fin, se derrumba la doctrina del santuario, hermanos. Por eso es importante, ¿sí? Entonces aquí, nomás por leer, dice, por ejemplo aquí, mire,
dijimos que el 2520 lo vamos a dejar a un ladito para explicarlo luego. Dice aquí así, mire, tiempo, si la mitad de un tiempo son 3,5, o sea, 3,5 tiempos, 3,5 años. Por 360 días que tiene cada año, da 1260 años. Así está escrito en esos diagramas, así lo entendían con el principio del día por año. Por eso fue que el principio del día por año, para llegar a estas conclusiones y hacer estos diagramas, se tenía que entender antes de hacer el diagrama, para poderlo aplicar a las cifras y poder hacer las profecías en tiempo cronológico, ¿sí? Entonces dice, un mes profético son 30 días, o sea, 30 años. Un día equivale a un año, ¿sí? Un mes profético son 30 días, o sea, 30 años. 42 meses que habla Apocalipsis son 42 meses por 30 días, 1260 años. Un día profético denota un año. Mire, un día profético denota un año. Una hora profética son 15 días. Por eso en el cielo, cuando dice que hubo silencio en el cielo, como por media hora, ¿cuántos días hubo silencio en el cielo? ¿Y qué significa ese silencio en el cielo? Si una hora, se me va aquí el cursor, si una hora son 15 días, media hora, ¿cuánto será? 7 días y medio. Sí, media hora serán 7 días y medio. ¿Por qué es que Apocalipsis 8 dice que hubo silencio en el cielo como por media hora? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo recuerda? Tarea para mañana. Tarea para mañana. Bien, acá dice 1843 después de Cristo añadidos a 600. Bueno, aquí ellos van a explicar los 7 tiempos, que lo estamos dejando a un lado por ahora, porque es un tema bien delicado que lo debemos saber entender. Miren esa nota. La duración del continuo de Daniel 8:13 es desde el 457 a.C. hasta el 508. Hasta el 508 duró el continuo paganismo y fue quitado en el 508. Desde el quitar el continuo hasta la colocación del papado, 538. O sea, ellos ponen esta nota aquí, 30 años, porque del 508 al 538, desde que se quita el continuo hasta que se establece la abominación asoladora, pasan 30 años. Duración de la abominación desoladora del papado que se estableció en el 538, dice, son 1260 años, porque desde el 538 a 1798 hay 1260 años. Así lo entendían ellos. Ellos sí entendieron lo que es el continuo paganismo, quitarlo en el año 508. En el año 508. Y desde 1798 hasta 1844 hay 45 años que son los años de diferencia que vimos en la primera tabla en las profecías de Daniel 2. Y obviamente ellos también, fíjense que a ellos por todos lados sumaban y sumaban por acá, sumaban por acá, sumaban por acá. Y miren, aquí, estos 965 años sumado a los 30 años, 1260 años y los 45 años, también les daban 2300 años. Pero la profeta dijo que había un error en ciertas cifras. Bueno, entonces, hermanos, vamos a introducirnos en este tema que estamos aquí, tratando de empezar a explicar. Donde dice que en ese diagrama de 1844
se escribió por parte de nuestros pioneros, recuerden, con la aprobación de Dios y la dirección de Dios, que fue corroborado ese diagrama en 1850, donde la profeta dijo, vi que la vieja tabla o el viejo diagrama fue dirigido por la mano de Dios, que Dios ocultó una equivocación en ciertas cifras. Y en este diagrama está escrito el principio de día por año. Un día profético denota un año. Aquí está el principio. Y con este principio, pues haciendo la conversión, una hora equivale a 15 días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la división, ¿sí? Un día denota un año, o sea, un día equivale a 360 días proféticos, ¿sí? Un día literal equivale a un año, o sea, un día literal equivale a 360 días. Y si de ahí empezamos a reducir, llegamos a la conclusión de que una hora de ese día profético son 15 días. Una hora profética son 15 días literales, ¿sí? Aquí está explicado este principio de día por año, o sea, no está explicado, está apuntado, está escrito en el diagrama. Este principio de día por año se tuvo que haber aceptado y entendido antes de hacer estos diagramas. Por eso fue colocado allí. Entonces vamos a empezar desde esta noche a revisar, mis hermanos, cómo es ese principio de día por año. Ahorita pues estamos haciendo una presentación general de lo que estaremos estudiando, ¿cierto? Muy bien, hermanos. Apocalipsis 8:1 es donde dice que hay silencio en el cielo como por media hora. ¿Cuántos días equivalen a esa media hora? 7 días y medio. ¿Por qué hay silencio en el cielo? ¿Alguien ya se acordó? ¿Por qué hay silencio en el cielo? Como por media hora. Hermano, es porque los millares de ángeles regresan con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como digamos que se queda el cielo sin ángeles, hay silencio, ¿no? Ajá. ¿Y por qué hay silencio en el cielo? Porque no hay ángeles. Porque, ajá, ¿Y qué es lo que hacen los ángeles continuamente en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 4 y 5? ¿Qué es lo que hacen? Alaban y adoran continuamente. Ahora, el Señor viene con su hueste, sus ángeles. ¿Y a qué viene? Viene a llevar a sus redimidos de todas las épocas. ¿Y saben cuánto dura ese silencio en el cielo? Dura 7 días y medio. ¿Y qué denota eso? Que antes de entrar al cielo, antes de entrar a las puertas celestiales, todas las personas habrán guardado el sábado. Porque hay muchas personas que murieron sin guardar el sábado y se van a salvar. No conocieron la verdad del sábado. Se murieron creyendo sinceramente y obedeciendo firmemente la luz que tenían. La luz que tenían. Y de acuerdo a eso el Señor las va a juzgar. Si fueron fieles y obedientes a esa luz que tuvieron, el Señor en su misericordia las va a salvar. Y para que no haya dudas que al cielo llegaron personas que nunca guardaron el sábado, en el trayecto de nuestro viaje al cielo pasarán 7 días y medio. Y en esos 7 días y medio se guardará un sábado, porque en todo periodo de 7 días y medio por lo menos hay un sábado. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en esa materia. Gracias, hermana Gabriela, por su valentía, y por la respuesta. Ojalá pudiéramos estudiar un día ese silencio en el cielo. Entonces, hermanos, voy a empezar aquí a leer, a explicar un poquito, quizás antes de pasar allá, decíamos que aquí está representado, hermanos, en esta parte, en este, ¿cómo le podemos llamar? No es romboide, sino es una figura geométrica que
2, 4, bueno. Tiene varios lados, ¿no? A ver, empecemos desde enero. Entonces, 1, pues son 12, ¿cierto? ¿Cómo se le llama a una figura geométrica que tiene 12 lados? Si tiene 6 lados, se le llama hexágono. Si tiene 7, heptágono. Si tiene 8, octágono. Bueno, no sé la verdad cómo se le llama a una figura geométrica que tenga 12 lados. ¿Polígono? ¿Polígono? Podría ser. Mire, en esta figura internamente se representa el año gregoriano, nuestro calendario. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pero en este de acá afuera se representa el año judío, los nombres de los meses del año judío. Por eso decíamos, hermanos, ayer, que el inicio del año gregoriano, aquí me están ayudando, dodecágono, amén. Gracias, hermana Patricia, claro. 12 decágono. Muy bien, muchas gracias. Gracias, por eso es bueno estar entre eruditos, para la gloria de Dios. Muy bien. Mire, decíamos que en el calendario gregoriano, el primer mes es enero. El primer día del año es el 1 de enero en el calendario gregoriano, ¿sí? Algo pasa aquí. En el calendario gregoriano empieza el año en el primer día de enero, pero en el calendario judío no es así, ¿sí? No es así, ¿sí? Aquí es el mes de Aviv, que es el primer mes del calendario judío. Entonces hay una diferencia entre el primer día de enero y el primer día del calendario judío. Por eso en el calendario, el último día del calendario judío no correspondía al 31 de diciembre, sino al 18 de abril en el calendario gregoriano. Entonces vamos a empezar a leer el fundamento, mis hermanos, de lo que hemos dicho, ¿sí? Y vamos a leer la historia. Bueno, parece ser que el tiempo que nos queda es muy poquito. Nos vamos a introducir. Esta historia está narrada, hermanos, también en el libro El Gran Movimiento Adventista, que escribió el pionero John Norton Lowell, ¿sí? Se narra la historia del principio del día por año, ¿sí? En la página 110, por ejemplo, leemos: el doctor Josías Ditch predice la caída del Imperio Otomano. Esta fue una profecía que la providencia de Dios permitió para asegurar la verdad del principio del día por año. Aún los ateos creyeron en las Sagradas Escrituras en el principio del día por año, cuando el doctor Josías Ditch escribió con anticipación o predijo por la voluntad de Dios la caída del Imperio Otomano, del Imperio Turco, en 1840. Vamos a leer para que sea más bien la lectura del escrito está lo que nos cuente la historia. Dice así, mire, en 1838, el doctor Josías Ditch, apunten el nombre, ya con este son 3 nombres importantes que nos estamos grabando, ¿cierto? El autor humano de el cartel o el diagrama de 1842, que fue Charles Fitch. El autor del diagrama o la tabla de 1844, que fue Josías Ditch. Perdón, Otis Nichols. Y ahora, Josías Ditch, de Filadelfia, Pensilvania, habiendo abrazado la verdad presentada por William Miller, se unió a la obra de dar mayor publicidad al mensaje. Preparó artículos para la prensa pública sobre el tema de las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Sí? Se especializó en eso. Él tomó la posición absoluta de que la 6ª trompeta dejaría de sonar
y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840. Bueno, pues es que esta es una situación bien seria, hermanos, que una persona llegue a asegurar 2 años antes que un imperio que no tenía problemas mayores, que iba a terminar su imperio, a ser suplantado, destruido, ¿cierto? O que iba a llegar a su culminación. Un día específico de un año específico, solamente la providencia de Dios podía hacer eso. Y el doctor Josiah Litch dijo que la sexta trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840. En otras palabras, él estudió el asunto de las trompetas y dijo, la sexta trompeta va a dejar de sonar el 11 de agosto de 1840. El 11 de agosto de 1840, porque la primera trompeta había sonado en el 395 y así sucesivamente, hasta llegar a la sexta trompeta el 11 de agosto de 1840. Obviamente que después de la sexta, pues vendrá la séptima, ¿sí? Y cuando las trompetas suenan en la historia, pues sonaron. Y aplicando el principio del día por año, las trompetas sonaron y la sexta trompeta terminó de sonar en el 1840, el 11 de agosto. Entonces no pueden volver a sonar. Los que anuncian las trompetas al futuro son los jesuitas. Y el texto que utilizan, mi hermano Jason me estaba indicando el texto de Eventos de los Últimos Días, donde dice, sonará trompeta tras trompeta, pero ¿a qué se refiere la trompeta tras trompeta? ¿Será que se refiere a las 7 trompetas del Apocalipsis? ¿O se refiere a los juicios de Dios? Hermanos, es muy importante y de eso ya hemos explicado y tenemos temas en nuestro canal donde explicamos y tenemos libros y tenemos videos también de nuestros hermanos historicistas donde se explican las trompetas y es bueno que las revisemos, las estudiemos porque este asunto del futurismo es un virus que está penetrando el adventismo, lo ha penetrado hasta el punto de que en la corporación adventista, Cúcaro, el chileno Cúcaro, Gambetta, el mismo enamorado del futurismo, ellos son los que están siendo utilizados por el diablo para introducir en el adventismo el futurismo, que es una doctrina jesuita, ¿sí? Pero el arma que el adventista historicista tiene después del poder de Dios es entender bien el principio del día por año para poder interpretar bien las profecías a la luz de la historia. Entonces, él predice la posición absoluta de que la sexta trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840. Y noten, y que eso demostraría al mundo que un día en las profecías simbólicas representan un año de tiempo literal. Está escrito en el libro El Gran Movimiento Adventista. ¿Y qué es entonces el principio del día por año? Que un día en las profecías simbólicas representan un año de tiempo literal. Esa definición de día por año tenemos que apuntarla y grabarla, ¿sí? Y noten que hasta ahora no hemos mencionado dónde están los textos en la Biblia de que hablan que un día equivale a un año. No lo hemos mencionado porque estamos apenas haciendo una breve introducción. Pero si ya nos preguntan hasta ahora, ¿quién y en qué año y qué significa el principio de día por año? Ya podemos decir que fue en el año 1838 un compañero o seguidor de la verdad de William Miller llamado Josiah Litch presentó su posición bíblica basada en la Biblia de que la sexta trompeta iba a dejar de sonar el 11 de agosto de 1840 y que ese día iba a, digamos,
a terminar o que va a, sí, a acabarse el poder otomano, los turcos que iban a dejar de gobernar el asunto y que el 11 de agosto ese poder se iba a terminar. Era un desafío, hermanos, un desafío muy serio. Pero esta profecía, esta predicción, 2 años antes de que sucediera, tenía que demostrar al mundo entero que en profecía, en las profecías que son simbólicas de los 1260 años, 1290 años, 1335 años, las profecías de tiempo, 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, 1 semana, 2300 días, que esas profecías de tiempo no eran literales, días literales, sino simbólicas, que cada día de esos periodos proféticos equivalen a un año. En realidad, eso era lo que, o eso es lo que vamos a estar estudiando. Pues ya iniciamos haciendo una presentación breve y que vamos a seguir estudiando, ¿cierto? Algunos de los hermanos aún no lo creían, no creían lo mismo que él en ese punto. Temblaron de temor por el resultado de si no llegara a ocurrir, según él decía. Sin embargo, esto no lo acobardó, sino que siguió haciendo todo lo posible para dar publicidad a sus conceptos sobre el asunto turco. Los periódicos públicos esparcieron la declaración que había hecho sobre el tema. Los clubes ateos discutieron el tema en sus reuniones y dijeron, ¿qué fue lo que dijeron los ateos? Aquí hay un hombre que se aventura a algo, y si este asunto sale como él dice, establecerá su pretensión sin ninguna duda de que un día en la profecía simboliza un año y que 2300 días son igual número de años y que ellos terminarán en 1844. Eso está escrito allí en el Gran Movimiento Adventista. ¿Sí? Recuerden que el pastor Loughborough escribe esto, ¿cierto? Después del suceso, y él dice que esos 2300 días son 2300 años, ¿no? Eso era lo que decían los ateos, y que ellos terminarían ¿en cuándo, hermanos? En 1844, calendario gregoriano, porque los cálculos que hicieron los pioneros, los milleritas, en los diagramas, hermanos, terminaban primero en 1843. Pero ese 1843, entiéndase bien, no era del calendario gregoriano, de nuestro calendario, sino del calendario judío. Y esos 2300 años que terminaban en 1843 del calendario judío, pues terminaban no en el último día del calendario judío, sino el 18 de abril del calendario gregoriano. Por eso José Bates y la profeta, la hermana White, dijeron que el periodo de tardanza era de 6 meses y que fijaron la fecha de 1844 el 22 de octubre. Y 6 meses antes del 22 de octubre de 1844 en el calendario gregoriano equivale a el 18 de abril del año 1844 también, ¿no? Bueno, acá hay un texto, hermano, que no lo puedo leer porque no sé, no está está en inglés. Hermano Jimmy, entiendo que usted nos va a hacer la traducción, ¿cierto? Acerca de la batalla del Armagedón. Dice la batalla del Armagedón. ¿Perdón? Será peleada. Dice, aquí vamos a buscar la traducción, será peleada. Y este día No nos puede encontrar a ninguno de nosotros
Bueno, voy a pedir, a ver, voy a alzar un poquito el volumen. Duro. No nos puede encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Ajá, aquí está. Bueno, aquí está el hermano. Quizás lo que él nos quiere ilustrar acá es el mensaje de lo que significa lo que será sonada trompeta tras trompeta, ¿cierto? Vamos a esperar que el hermano, yo entiendo que el hermano va a poner también la traducción ahí, ¿cierto, mi hermano? Démosle tiempito a él. Entonces voy a seguir leyendo acá. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, ¿cierto? Con Josías Litch. La publicación de la conferencia del doctor Litch produjo una conmoción general y muchos miles se interesaron en observar la terminación de las dificultades que habían surgido entre Mohamed Ali, el Bajá de Egipto, y el sultán turco. Aquí estaban ellos, estos protagonistas estaban ya presentando esta situación. Centenares dijeron, si este asunto termina como afirma el doctor Litch, afirmará el principio de día por año de la interpretación del tiempo simbólico y seremos adventistas. Si eso se cumple, pues nos vamos a convertir en adventistas, los ateos. Sigo leyendo. El reformador William Miller, aquí en el conflicto de los siglos, se narra en la página 324. ¿Dice de amor? Se narra esta parte, mire. Eso está escrito en el conflicto de los siglos, ¿sí? Dice, la profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. William Miller dice así, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Perdón, eso está escribiendo la hermana White, la profeta, refiriéndose a Guillermo Miller, a William Miller, ¿sí? Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, de acuerdo a estos dos textos. Apúntenlos, por favor. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Será pregunta en otro momento donde hagamos preguntas. ¿Dónde están registrados los textos del día por año? Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales. Hermano, la profeta de Dios aceptaba el principio de que un día en profecía equivale a un año. Y eso no es un invento de la iglesia, ni del pastor, ni de un hermano, ni de un líder, no. Por inspiración divina. Un día equivale a un año. Un día simbólico en profecía equivale a un año literal. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario. Fíjense dónde estuvo también el error de interpretación. La creencia general era de que durante la era cristiana la tierra es el santuario. Y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14, donde dice, y luego hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Hermanos, aquí está el escrito de la interpretación que tenía Guillermo Miller, los milleritas y los que se adhirieron de la purificación del santuario, que fue el objeto, digamos, el segundo elemento del chasco, porque
El primero, recuerden que fue la equivocación propiciada por Dios de ocultar el error del inicio de esta profecía. Pero el evento estaba equivocado. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Claro, porque ya tiene la duración de la profecía, que son 2300 años. Entonces, habría que buscar la manera de encontrar el punto de partida. Si encontraba el punto de inicio, no era más que correr 2300 años adelante y se encontraba el punto final. Sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento porque ellos consideraban que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión. El tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos y a todos los que temen su nombre. El tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Ahí está narrada la interpretación de que aceptando el principio de día por año, se iba a llegar en 1844 a la realización de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? A ver si de pronto me permite aquí cerrar la idea. Aquí. Aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller. En el librito titulado Consideraciones de las profecías y la cronología profética, el padre Miller ofrece las siguientes reglas sencillas pero inteligentes e importantes reglas para el estudio e interpretación de la Biblia. Y en nuestro estudio de la Biblia, haríamos bien todos en prestar atención a los principios enunciados. Hermanos, ese principio de día por año se llegó a la conclusión por un, digamos, estudio, oración, así como se impusieron o se descubrieron los pilares fundamentales de la fe adventista, los 7 pilares. ¿Sí? Y Guillermo Miller estableció un método o unas recomendaciones a esos principios enunciados por Miller para estudiar las Sagradas Escrituras y entenderlas. ¿Sí? Por eso, el pastor Urias Smith dice, estando así establecidos estos puntos, que la expresión es la adecuada para denotar un día y que la lectura 2300 tardes y mañanas es correcta, a continuación preguntamos, ¿son estos días literales o simbólicos? Si son literales, nos darían 6 años y 1/3 de año dividiendo 2300 entre 365 solamente nos darían 6 años y 1/3. ¿Y cómo iba a ser que desde el momento en que se da la profecía, 2300 años, se avance nomás 6 años y 1/3 de año desde el año en que fue dada esta profecía? No se cumplirían nada de lo que se dijo que se iba a cumplir en esas 70 semanas y en esas 2300 días. Entonces dice, ¿son estos días literales o simbólicos? Si son literales, nos dan 6 años y 1/3 como la extensión del total periodo. O sea, si fueran días literales, solamente 2300 tardes y mañanas. Si fueran días literales, solamente darían 6 años y 4 meses. Y en 6 años literales y 4 meses tendría que suceder todo lo que sucedió en las 70 semanas y lo que sucedió de ahí en los 1810 años que faltaban para completarse. Y eso nunca puede ocurrir. Nunca puede ser que sean literales, porque en esos 6 años y 4 meses
tenía que suceder todo lo que sucedió en las 70 semanas. ¿Y qué fue lo que sucedió en las 70 semanas? Recuerde que las 70 semanas se dividieron también en varios subperiodos. 7 semanas, 62 semanas y la última semana. ¿Qué sucedió en las 7 semanas? En esos primeros 49 años se terminó de reconstruir, ¿no? Los muros, el templo. Luego en esas 62 semanas vinieron otros acontecimientos hasta llegar a la semana 69 al bautismo de Jesús, ¿sí? Al ungimiento del Mesías. Y en esa última semana iba a suceder algo especial, que a la mitad de esa semana iba a morir el Señor Jesucristo y que al finalizar la última semana, en el año 34, el evangelio iba a ir a los gentiles, iba a confirmar el pacto con muchos. Entonces, no puede ser que todos esos sucesos iban a realizarse solamente en 6 años y 4 meses. Por eso es importante que nosotros entendamos bien este principio del día por año, fundamentado como lo presenta la hermana Huay, como lo presentó Josías Lich, como lo presentan los pioneros. Entonces, yo termino diciendo acá, dice, si son simbólicos, significando cada día un año, de Ezequiel 4:6 y Números 14:34, traen a la vista un periodo de 2300 años de duración, lo que es lo correcto. ¿Cuál de estos dos puntos de vista es más coherente con el resto de las profecías? Bueno, hermanos, me disculpan, nos hemos tomado unos minuticos más. Mañana continuaremos en este maravilloso estudio. Vamos paso a paso. Hoy no pudimos avanzar mucho, hicimos una presentación general, pero queremos que con la ayuda de Dios eso se pueda dar paso a paso. Voy a leer, voy a volver al chat, porque mi hermano Jimmy nos acaba de compartir aquí un escrito, ¿cierto? Aquí está el escrito en inglés, en el original, en mensaje selecto, ¿cierto? Y acá está el traducido. La palabra futuro no aparece en el original, dice. Dice así, ¿no? Se librará la batalla de Armagedón y ese día no debe encontrarnos a ninguno de nosotros durmiendo. Bien despiertos debemos estar como vírgenes prudentes que tienen aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán del ejército del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Eventos solemnes ante nosotros aún están por suceder. Se tocará trompeta tras trompeta. Copa tras copa será derramada o se derramó una tras otra sobre los habitantes de la tierra. Entonces, hermano Jimmy, aquí voy a seguir leyendo. Dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Aquí está el caballito de batalla de los futuristas. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Una copa tras otra. ¿Sí? Mensajes selectos, tomo 3. En el libro Eventos de los Últimos Días está mal escrito, ya que la palabra futuro es agregada, pero en inglés no aparece. En Eventos de los Últimos Días, que aparece así, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Aparece en Eventos de los Últimos Días la palabra en el futuro, ¿sí? Pero en el original no aparece. Recuerden que el libro de Eventos de los Últimos Días es una compilación de algunos escritos de la hermana Huay, pero se le han colocado a ese libro unos títulos y se le han agregado palabras como la palabra futuro para cambiarle el sentido a la profecía. Gracias, hermano Jimmy. Entiendo que el objetivo de compartir
esto es para darnos a entender que esa frase que aparece allí en Eventos de los Últimos Días, que dice solemnes eventos ocurrirán en el futuro y que sonará una trompeta tras otra, es para apercibirnos del engaño jesuita de que las trompetas van a sonar una tras otra en el futuro, en días literales, que es lo que están enseñando ahora los futuristas. Esperamos que tengamos el lugar, el espacio adecuado para poder estudiar detalladamente esto, porque hemos visto que es muy importante que nosotros como adventistas historicistas repasemos bien lo que es el principio de día por año, que apenas hoy hicimos una breve introducción, para poder, entendiendo bien el principio de día por año, poder darle una repasada al sonar de las 7 trompetas y poder entender correctamente la interpretación historicista de eso, ¿sí? No se olviden, hermanos, que hay una aclaración aquí y el hermano dice, esto lo escribió la hermana Juay en el contexto de Apocalipsis, capítulo 16. Bueno, mi hermano Jimmy, muchas gracias. Mis hermanos, a ustedes muchas gracias por su paciencia. Esperamos poder corresponder al objetivo. Quizás ahora no fue posible avanzar mucho más, pero este tema lo vamos a seguir ampliando porque entender el principio de día por año es armarse para luchar contra el engaño jesuita de los tiempos proféticos o de las trompetas al futuro, de la interpretación simbólica de los periodos proféticos. Recuerden que si, miren, ni católicos, ni evangélicos, inclusive este principio de día por año ha sido echado por tierra por la misma corporación adventista, porque son pastores adventistas corporativos, como Cúcaro, como Enamorado, como Gambetta y muchos otros, como Pippinger, que están enseñando desde hace muchos años atrás este engaño de las trompetas al futuro. Y para eso tienen que destruir el principio de interpretación historicista del día por año. Pero todo esto no proviene de la corporación como tal, proviene de los jesuitas. Esperamos poder tener todo el tiempo necesario para avanzar en este proceso. Hermanos, yo sé que hay muchos comentarios al respecto. Por favor, adelante. Adelante, mis hermanos. Pregunten, hagan comentarios, por favor. A ver, hermanos, ¿están conmigo? Hermano Jimmy, ¿tiene algún comentario, hermano, al respecto? ¿Nos puede ampliar un poquito acerca de las notas que compartió? ¿Será que no me están escuchando? ¿Tengo audio, hermanos? Pues yo no hace mucho me conecté, hermano, porque estaba por allá en otra, estaba por allá en Bogotá que voy a llegar. Ah, Pero ya. sí, estoy escuchando el audio bien, hermano. Ah, muy bien. Muchas gracias, hermano Jairo. Esperamos que le haya ido bien. Bueno, mis hermanos, entiendo que quizás en esa breve introducción, pues no habrá mucho que comentar, ¿verdad? El tiempo es oro, lastimosamente se nos va así volando, volando. Pero bueno, con la ayuda de Dios, yo espero que el testimonio que les comenté acerca de mis hermanos que me han llamado, estas personas que están en el departamento de Sucre, esperando que los adventistas historicistas pasemos a Macedonia y les ayudemos, se haga una realidad, que muy pronto podamos
llegar hasta ellos y poderles ayudar, compartir, y que para la honra y gloria de Dios este mensaje siga creciendo y nosotros fortaleciendo la fe. Mi hermano Duber, Dios lo bendiga, mi hermana Kelly, hermana Elisa, hermano Jason, hermana Gabriela y familia, a Valentina, hermana Patricia, hermano Hugo, hermana María, hermano Alfonso, hermano Jimmy, doctora María Mercedes, hermana Unice, hermana Janet y hermano Jairo y todos los que están con ustedes. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar a ver si mi hermano Duber tiene el audio bien y por favor nos puede hacer la oración final. Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias por la vida, por tu gran misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra, porque hemos conocido algunas personas con las cuales tú nos has puesto en contacto, Señor, para podernos relacionar, poder compartir con ellos la verdad. Gracias, Señor, porque tú vienes dirigiendo a tu pueblo. Hay muchas personas sinceras que te aman, que te buscan y que han estado esperando, Señor, a esos Felipes modernos para que les enseñen la verdad. Padre mío, te pido por ellos, te pido que tengas compasión, misericordia, que los sostengas, que les permitas conservar ese espíritu de humildad para desaprender el error y aprender la verdad. Te alabo, Señor, porque ese mismo proceso estás haciendo en nosotros, nos estás fortaleciendo, nos has buscado, Señor, has perseguido nuestros pasos, has cuidado de nosotros, nos has conservado la vida, has extendido para nosotros el tiempo de gracia y ahora podemos conocer estas maravillosas verdades. Oh Señor, te ruego especialmente por nuestro hermano José Hammer, allá en el departamento de Sucre, su esposa, los misioneros que están a su cargo, las personas que ellos están adoctrinando. Igualmente por Fortunato allá en Bucaramanga, Señor, te ruego para que lo ayudes, lo sostengas, le conserves la salud, la vida y a nosotros nos permitas ser diligentes, Señor, en poderle compartir el alimento puro, la sana doctrina, podernos interesar de verdad en su salvación, en esas personas, Señor, que te están buscando de todo corazón. Padre, gracias por propiciar este espacio para adentrarnos en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener amor por Jesucristo, por la verdad, por su ley. Ayúdanos, Señor, a estudiar con devoción tu palabra, a entregarnos, Señor, en la búsqueda de los tesoros celestiales. Danos, Señor, la sabiduría para aprender, para enseñar, para compartir. Igualmente, Señor, para corregir. Y también, Padre, danos el amor necesario por las personas, para buscarlas, para participar en ese gozo de ver almas redimidas para el reino de los cielos. Bendice, Señor, a mis hermanos que están acá, a sus esposas, a sus hijos. Bendice su trabajo, su salud, a nuestros hermanos que estarán escuchando en otras partes este tema, a los amigos. Igualmente, bendícelos y permite, Señor, que juntos podamos crecer en el conocimiento de la verdad y del Señor Jesucristo. Queremos depositarnos en tus tiernas manos de amor en esta noche, suplicarte que veles nuestro sueño, que nos des un sueño tranquilo, que nos permitas recuperar las fuerzas y que en el día de mañana, Señor, podamos despertar y consagrarnos a ti en el primer momento del día.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.